Hola, bienvenidos a esta nueva explicación clínica. Hoy vamos a darle un giro total de 180 grados a cómo vemos y tratamos la hiponatremia. A ver, es un trastorno súper frecuente en urgencias, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas veces su fisiopatología se malinterpreta en la práctica clínica. Así que a partir de hoy vamos a dejar de ver esto como un simple numerito rojo en los laboratorios y vamos a meternos de lleno a entender la verdadera magia fisiológica que hay detrás del problema. Y para empezar, tenemos que romper el mito más grande de todos. Si vemos una concentración de sodio sérico por debajo de 135 miliequivalentes por litro, ¿significa que al paciente literalmente le falta sodio? La respuesta corta y contundente es no. Quédense con este mantra, repítanlo siempre. En la inmensa mayoría de los casos, este es un problema de agua, no un problema de sal. Básicamente, es un exceso relativo de agua libre comparado con el sodio corporal total. Bueno, la agenda de hoy está súper puntual. 1. El verdadero problema del agua. 2. Evaluación clínica y fisiológica. 3. Integración diagnóstica del volumen. 4. Tratamiento orientado al paciente y corrección segura. Y 5. Errores comunes y conclusiones. Vamos a darle. Arrancamos con la sección 1, el verdadero problema del agua. Vamos a definir esto bien. Fíjense que un paciente puede tener el nivel de sodio corporal total hasta por las nubes, como pasa en la insuficiencia cardíaca o en la cirrosis, y aún así llegar con hiponatremia. ¿Pero por qué pasa esto? Pues porque el problema de fondo es que el cuerpo no puede excretar esa agua libre, y todo el agua que se queda retenida diluye el sodio en la sangre, y lo más crítico de todo, tumba la tonicidad extracelular. Y claro, esta caída en la tonicidad es una urgencia de verdad. Imaginen el cerebro como si estuviera atrapado dentro de una caja rígida, que es el cráneo. En la hiponatremia aguda, la que pasa en menos de 48 horas, el agua se mete rapidísimo a las células cerebrales. El resultado, un edema cerebral brutal y un riesgo altísimo de herniación. Ahora, en la crónica, el cerebro tiene tiempo de adaptarse, sí, pero ojo, porque esa misma adaptación trae sus propios peligros a la hora de tratar al paciente. Y esta imagen ilustra de manera brillante cómo se da esa adaptación. Cuando la hipotonicidad dura más de 48 horas, las células del cerebro dicen ¡auxilio! Y empiezan a botar potasio, solutos orgánicos, glutamato, taurina, de todo. Al deshacerse de estos osmolitos, el cerebro baja su propia osmolalidad para evitar que se le siga metiendo más agua. Es una maravilla adaptativa que literalmente salva la vida, pero, y este es un pero gigante, deja el sistema nervioso súper vulnerable si luego nosotros le subimos la tonicidad externa demasiado rápido. Pasamos a la sección 2, evaluación clínica y fisiológica. Fíjense bien, este es el embudo diagnóstico que todo abordaje clínico tiene que seguir sí o sí. Es una deconstrucción súper metódica. Y ojo aquí, no podemos saltarnos al paso 4 sin antes haber confirmado el paso 1. Es una regla de oro. El primerísimo paso es confirmar la tonicidad. Hay que descartar de volada la pseudohiponatremia, que básicamente es un error de laboratorio cuando hay exceso de lípidos o proteínas. Y también hay que tener siempre en mente la hiponatremia hipertónica. Esta la vemos muchísimo con hiperglucemias severas, donde la glucosa actúa como un osmol efectivo tremendo, jalando agua fuera de las células y diluyendo el sodio. Ya que confirmamos que es una hiponatremia hipotónica verdadera, la osmolaridad urinaria se vuelve nuestra mejor amiga. Es la herramienta más crucial. Si vemos una orina súper diluida, menor a 100 miliosmoles por kilo, significa que la hormona antidiurética está bien suprimida y el riñón está haciendo su chamba de eliminar agua. Pero si es mayor a 100, cuidado, la vasopresina está activa y el cuerpo está reteniendo agua. Para entender por qué la orina se concentra así, vámonos a nivel celular. La arginina vasopresina, o ABP, llega, se une a sus receptores y es como si abriera las compuertas, insertando canales de agua, las famosas acuaporinas, justo en la membrana del túbulo colector. Esto hace que el agua se reabsorba directo a la circulación sistémica. De hecho, esta persistencia de la ABP es el motorcito principal detrás de la inmensa mayoría de las hiponatremias. Y bueno, vamos a la sección 3, integración diagnóstica del volumen. Este algoritmo es literalmente nuestra brújula clínica. Vean cómo al combinar la osmolalidad sérica para confirmar qué onda con el trastorno, luego la urinaria para ver cómo anda la vasopresina y al final cruzarlo con el volumen extracelular, ¡pum!, llegamos a un diagnóstico súper certero que nos va a dictar el tratamiento correcto. Resulta de verdad interesantísimo observar cómo se agrupan los distintos escenarios clínicos aquí. A ver, en la hipovolémica le falta tanto agua como sodio al paciente. En la hipervolémica, como pasa en la falla cardíaca, le sobra sodio, pero le sobra muchísima más agua. Y en la euvolémica, como en el famosísimo CADH, el sodio está prácticamente normal, pero tenemos una expansión puramente de agua libre. Y justo aquí entra nuestro cuarto paso estrella, el sodio urinario. Fíjense,
Medirlo es una maravilla para saber si el riñón se está esforzando en salvar volumen, reteniendo todo el sodio que puede con valores menores a 30. O si de plano el riñón es el culpable y está tirando la sal por la borda, mostrándonos valores por encima de 30. Entramos a la sección 4, tratamiento orientado al paciente y corrección segura. Si el paciente trae síntomas neurológicos severos, como una cefalea terrible, somnolencia o peor, convulsiones, hay que actuar de inmediato con solución salina hipertónica. Pero ojo, al mismo tiempo tenemos que tener el radar bien encendido para detectar pacientes con alto riesgo de desmielinización osmótica. Quienes tienen alcoholismo, desnutrición severa o hipocalemia necesitan que vayamos con la mayor cautela posible. Lo que nos lleva a la regla de oro, la intocable en el manejo de la hiponatremia crónica. El límite máximo de corrección segura es subir el sodio de 8 a 10 miliequivalentes por litro en un periodo de 24 horas. Punto. Pasarnos de este ritmo puede causar daños neurológicos devastadores e irreversibles. Entonces, el punto verdaderamente crítico es este. Bajo ninguna, pero de verdad ninguna circunstancia, el incremento debe pasar el límite estricto de 18 miliequivalentes a lo largo de 48 horas. La velocidad a la que corregimos es, sin lugar a dudas, tan importante como la intervención médica en sí misma. ¿Y con qué herramientas logramos esta corrección? Pues depende totalmente de la volemia. Para pacientes hiper o euvolémicos, la restricción hídrica es clave. Si están hipovolémicos, vamos con salina isotónica. Ahora, si hay síntomas neurológicos graves, la salina hipertónica al 3% es la que nos saca del apuro revirtiendo el edema agudo. Y claro, no podemos olvidar a los acuaréticos, los baptanos, que son súper útiles para forzar la excreción de agua libre bloqueando los receptores de vasopresina. Llegamos a la última parte, sección 5, errores comunes y conclusiones. Hay que decirlo, estos errores pueden ser fatales. Tratar un simple numerito en el papel sin detenerse a analizar si el riñón está diluyendo o concentrando la orina nos va a llevar invariablemente a un mal manejo. Creer que esto se arregla nomás dando sal es ignorar por completo la retención de agua subyacente. Y el peor error de todos, arrancar a corregir sin monitorizar estrictamente el sodio sérico seriado, la diuresis y el balance hídrico. Es como manejar con los ojos vendados hacia una sobrecorrección. Toda esta explicación clínica queda perfectamente aterrizada con esta gran frase que de verdad sella el cambio de paradigma para nuestra práctica diaria. La hiponatremia es un trastorno del agua y de la tonicidad. El abordaje correcto depende de la fisiología renal y cerebral. Unas palabras súper atinadas de la doctora Claudia Villegas Peredo. Y nos despedimos con esta reflexión. La próxima vez que estén en la sala de urgencias y les llega un paciente con, digamos, 118 de sodio, ¿van a reaccionar por instinto intentando subir ese número a como dé lugar? ¿O se van a detener a usar este abordaje fisiológico estructurado para proteger y salvar su sistema neurológico? Creo que la decisión correcta ahora está clarísima. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. ¡Hasta la próxima!